Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Con algo que es de suma, pero de suma importancia, es conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. La iglesia primitiva vivía en la plenitud del Espíritu Santo. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero creo que sería un mejor nombre llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Los discípulos tenían una relación con la persona de Jesús. Lo veían orar, lo veían hacer milagros, compartía el pan con los pecadores como nosotros. Y podía verse la bondad y la misericordia de Jesús. Los discípulos, uno de ellos se iba hasta el mismo corazón de Jesús aquí para verla. Nunca antes habían visto algo parecido. Esa misma relación que tuvieron los discípulos con Jesús, hoy día nosotros podemos tenerla con el Espíritu Santo. De la misma manera. Recuerde, es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen las mismas cualidades y características. Los atributos morales de Dios y los atributos divinos de Dios. Dios el Padre. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuáles son los atributos divinos de Dios? Solamente a Dios le pertenecen. No hay nadie fuera de Dios que tenga esos atributos divinos. ¿Cuáles son? El más importante es que Dios es santo. Nadie fuera de la persona de Dios Padre es santo. Dios es santo. Santo es el Hijo y santo el Espíritu Santo. Santo quiere decir absolutamente pureza, sin contaminación. Otro atributo divino es que es todopoderoso. Todopoderoso. Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro es que es omnisciente, lo sabe todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es eterno. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Son tres en una sola persona que es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas diferentes. ¿Difícil de explicar en una mente humana finita? Por supuesto que sí. Es difícil, pero tenemos que experimentarlo. Hay que experimentarlo. ¿Cómo lo experimentamos? Por medio de la fe y la palabra del Señor. Es decir, por medio de eso es que conocemos esto. Así es que, hermano, en una ocasión, nuestro Señor Jesús le preguntó a los discípulos, ahí estaban todos los muchachos ahí, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Y cada quien tiene una respuesta. Unos dicen que eres un profeta, otros que eres Jeremías, otros que eres... Y dijeron varias respuestas. Pero Jesús no se limitó ahí, dijo, ¿quién yo soy para ustedes? ¿Quién soy para ustedes? Y aparece Pedro, que era el más impulsivo. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el nombre ungido. Era lo que se había el Mesías prometido. Eres el Dios que está aquí en medio nuestro, Emmanuel, Dios con nosotros, está aquí. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces no lo pudiste aprender en la universidad. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahí le dio una tremenda revelación. Y a ti te digo que sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. Todos aquellos que tienen esa revelación, ahí va a ser mi iglesia. Y esta iglesia que yo voy a constituir, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Es una iglesia poderosa. No hay nada debajo del cielo que Dios le haya dado esa habilidad que solamente la iglesia.
Es la iglesia. Ahora bien, la pregunta es, cuando Jesús dijo, esta iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La pregunta ¿es esta la iglesia del día de hoy, la generación que hoy vivimos? ¿Es esa iglesia a la cual Jesús se refirió? ¿Es la iglesia que vivimos en la plenitud del poder de Dios, donde el enemigo no puede ni siquiera acercarse? ¿Es la realidad que vivimos en nuestros hogares? No es la iglesia. La iglesia hoy tiene oro y plata, pero no le puede decir al paralítico, toma tu lecho y anda. Carecemos del poder. La iglesia se volvió un negocio. La iglesia se corrompió hasta la médula. Una vez que los pastores empezaron a tener dinero, empezaron a corromperse su corazón. Entonces la iglesia perdió el poder. Donde más pecado hay ahora es en la iglesia. Es terrible lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la razón? En primer lugar, no tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No sabemos. Tenemos una teología del Espíritu Santo, pero no tenemos la vivencia, la experiencia, la realidad que vivimos en el Espíritu Santo. Los discípulos acudían a Jesús, pero ahora nosotros no acudimos al Espíritu Santo. Venimos a la iglesia a oír acerca de Dios, pero no venimos a un encuentro personal con Dios. Oímos mensajes. Le pregunté a una persona, ¿cuántos años tiene usted ser cristiano? Me dijo, como 40. Mencióneme 5 sermones. ¿Cuántos sermones ha oído? Bueno, miles. Mencióneme 5 de ellos que le hayan cambiado la vida. Se quedó pensando. No me acuerdo de ninguno, me dijo. Ni siquiera el domingo pasado. No, si el domingo no fui a la iglesia, me dijo. Como el pastor no iba a estar, así que no fui, me dijo. Imagínense. ¿Qué cosa? Mencióneme un ministerio donde usted haya, en esos 40 años, haya discipulado personas y que las hayan enviado al ministerio. ¿Cuántos discípulos ha hecho en 40 años? No me acuerdo. Ni siquiera sus hijos. No me dijo. Y entonces, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? Un cristianismo comercial. Un cristianismo superficial. Y esa es la razón por la cual tenemos que aprender del Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo. No lo podemos hacer si no es por medio de la Sagrada Escritura. Entonces, acompáñeme al libro de Ezequiel. Alguien se pregunta, ¿y habrá el libro de Ezequiel en la Biblia? Si hay uno en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, y vamos a ponerlo del versículo 26 al versículo 28. Esta es una de las más grandes promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía casualmente sobre personas específicas que eran los profetas. Era momentáneo, el Espíritu Santo venía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento la promesa es mucho mayor. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Alguien diga amén. Amén. Oramos al Señor. Padre celestial, gracias por tu divina palabra. Esta palabra nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos forma
Pero también tenemos que reconocer que muchas veces la hemos ignorado. Y por eso te pedimos perdón. Ayúdanos en esta hora, Dios mío, a que podamos entender la realidad del Espíritu Santo, que es no solamente una enseñanza teológica, sino es una verdad absoluta. Y sin ella no podemos avanzar en la vida espiritual. Estaremos muertos espiritualmente. Seremos cristianos de cartón, simplemente cristianos nominales. Pero cuando el enemigo venga, no podemos enfrentarlo con nuestra teología. Simplemente necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Estas palabras le fueron dadas a un pueblo que había estado en cautividad. Es decir, este pueblo estaba, el profeta Ezequiel, lo llamaron, este es interesante, le estaba enseñando a mi esposa esta semana este libro de Ezequiel, y le decía el llamado que tuvo Ezequiel fue bien intenso. Pero vamos a enfocarnos hoy en lo que esta palabra y esta promesa le dio Dios al pueblo. En primer lugar, vemos que fue escrito en un momento de una profunda crisis que el pueblo de Israel estaba viviendo. Estaban en cautividad en el imperio babilónico. 70 años estaban de cautivos. Habían sido llamados a tener la bendición de Dios. Y ahora, por causa de su pecado y de su idolatría, ahora eran llevados esclavos, encadenados a un imperio, a una ciudad que ni siquiera conocían. Entonces, a través del profeta Ezequiel, Dios les ofrece esta palabra de promesa maravillosa, de consuelo, de esperanza y una visión de futuro restaurado, que van a tener esto. Aún en el exilio, ellos recibieron esa bendición de poder decirle: esto no es el final, ahí viene una promesa para ustedes. Este exilio fue una consecuencia directa de la decadencia espiritual de este pueblo, y por ahí es donde este pueblo de hoy está caminando. ¿Cuáles eran las características de ellos? Pareciera que estamos leyendo el diario del día de hoy. Número uno era desánimo y desesperanza. Habían perdido su hogar, su templo y sus líderes. La esperanza en un futuro mejor parecía casi imposible. Habían perdido eso. Estaban en una condición donde se sentaban en los ríos de Babilonia llorando. ¿Cómo? Hemos perdido la presencia de Dios. No hay desgracia más grande en un ser humano que Dios lo haya abandonado. Número dos, había una pérdida de identidad. Al estar lejos de su tierra, los israelitas enfrentaban una crisis de identidad. Sus tradiciones, sus fiestas, sus costumbres, ahora eran otra cosa. Vivían en un mundo donde no podían ellos decidir. Habían perdido la realidad espiritual. Número tres, tenían un cuestionamiento acerca de su fe. Esta catástrofe que habían recibido lo llevó a cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? ¿Por qué Dios nos está castigando de esta manera? Si hemos sido su pueblo elegido, ¿por qué ahora Dios parece ausente? Ahora solo conocemos la ofensa, la humillación de estos que nos han esclavizado aquí. No somos libres, somos esclavos de este imperio babilónico de Nabucodonosor. Habían perdido esa identidad, cuestionaban su fe y había división y conflicto entre ellos ahora. Le echaban la culpa a los líderes. ¿Por qué no nos explicaron esto? ¿Por qué cuando yo estaba pecando no me corregiste? ¿Por qué cuando estuvimos inclinándonos ante las imágenes, por qué no me dijiste que eso no era bueno? Y entonces ahora había un gran conflicto. De manera que por eso viene la promesa de Dios y les dice: les voy a dar un corazón nuevo. El corazón duro, el corazón que resiste a Dios. Ese es el corazón más peligroso, hermano. El corazón que lo resiste a Dios es peligroso, porque un día Dios ya no te va a insistir nada. Un día Dios te va a dejar en esa condición.
No hay cosa más terrible que Dios te resista. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero le da su gracia al humilde. He visto cosas donde el hombre resiste a Dios y después, cuando está en medio de una crisis, quiere buscar a Dios y ya no hay nada que hacer. Ya Dios le ha abandonado. Así que este pueblo estaba en esa condición. Las promesas que Dios le ha registrado en la Biblia son tan maravillosas. En el libro de Joel, capítulo 2, no va a aparecer ahí, lo voy a leer. En el versículo 28 dice, oiga la promesa de Dios en el libro de Joel. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueño y los jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas de Dios. Qué tremendo. Tus hijos van a profetizar. ¿Y ahora qué hacen? Ahora simplemente postean en el TikTok. Ya no profetizan. Los ancianos verán visiones. Hermano, hoy los ancianos miran televisión. Las cosas han cambiado. Han cambiado mucho. La promesa de Dios es, Dios tiene que darte un nuevo corazón para eso. Depende de la actitud nuestra si queremos la vida o queremos la muerte. ¿Sabe por qué nosotros vivimos una vida superficial? ¿Sabe por qué no tenemos pasión por las cosas divinas? ¿Sabe por qué no hay pasión? No hay pasión por las cosas de Dios. Porque no hemos tenido un segundo o un microsegundo de un destello del infierno. Pensamos que en el infierno va a estar allá todas las cosas del mundo. En verdad, el infierno está descrito como una cosa aterradora. Por esa razón, el Señor no dejó la iglesia solamente instruida, sino que le dijo, recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era la promesa de Dios. Van a recibir poder. ¿Para qué? ¿Para qué es ese poder? ¿Para que te llenes de orgullo y soberbia? No. Ese poder era cuando viene el enemigo y te quiere robar tus hijos y te enfrentas con el poder, no el poder humano, no el poder de tu mente, sino el poder del Espíritu Santo. Cuando tú le dices en el nombre de Jesús, te reprendo, demonio. El poder de ese nombre. Cuando un vaso es usado por Dios, el demonio no lo puede resistir. Hay poder en ese nombre. Cuando tú vienes y tu hijo está aterrorizado y tú le dices en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, entonces hay algo que no lo podemos entender. Los científicos de verdad se vuelven locos porque no lo logran entender. ¿Cómo es posible que una persona endemoniada no la llevan donde el psiquiatra, donde el médico, donde sea, y nada le sucede? Ese hombre no lo pueden curar, pero viene una persona llena del Espíritu Santo y dice, en el nombre de Jesús, demonio, suéltalo. Y el demonio se va y cambia la vida. ¿Cómo es eso? Solamente por el poder del Espíritu Santo. En cierta ocasión, el apóstol Pablo, un hombre de una inteligencia colosal, asombroso, educado a los pies de uno de los mejores maestros de aquel tiempo, que era el maestro Gamaliel, llegó a predicarles. Era el tiempo en Atenas, en el Areópago, era un lugar donde estaba lleno de sabios de lo griego, era la sabiduría griega. Esa sabiduría era muy importante. Los grandes pensadores y filósofos griegos, era la filosofía, la sabiduría helénica, estaban llenos de eso. Y Pablo llega a predicarles. ¿Y a quién les predica? Al Cristo que ha resucitado. Y dice, ¿y cómo me dices eso?
Pero mientras iba pasando por Atenas, entra en la ciudad y hay un tremendo coliseo ahí, y hay diferentes dioses ahí. Está Venus, está... A ver, ustedes lo saben, díganme los nombres. Está Venus, Zeus, quién sabe, todo ese montón de gente ahí, que ponen una estatua grandota y los hacen como el Olimpo, y gente, eran los que adoraban ahí. Pero había un espacio ahí, entre esa dimensión de gente, de estatuas, había una que decía al Dios no conocido, y estaba vacío. Y dijo, a ese es el Dios que yo les predico, al que ustedes no conocen. El Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y que por medio de Él tenemos redención y vida eterna. Y ellos dijeron, te oiremos otra vez. Y yo me preguntaba esta mañana, si Pablo viniera hoy a nuestra iglesia, nos diría, vengo a predicarles al Dios no conocido, al Espíritu Santo, porque no conocemos al Espíritu Santo. Nuestros niños no conocen al Espíritu Santo, no saben qué es el Espíritu Santo, no saben que se le puede mentir, no saben que es una persona, no estamos conscientes que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es al Dios no conocido, no conocemos al Espíritu Santo. No venimos, Él es el consolador, Él es el que nos guía, Él es el que nos mete la palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para formar a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que hay tantas personas que simplemente ven el cristianismo como una religión. Pero cuando vemos al Espíritu Santo, vemos que es un poder de Dios que viene sobre nosotros. Solo hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. No hay más, solo hay 3 lugares. Podemos ver toda la creación, pero esa es la omnipresencia de Dios. Pero la presencia manifiesta de Dios solo se mueve en 3 lugares. Número 1, nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Número 2, nuestra familia. Dios es un Dios de familia. El pueblo de Israel nació de una familia. Y número 3, la iglesia, el templo de Dios, donde venimos a adorarlo, a encontrarnos con Él, a poner nuestras cargas a Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la realidad. Venimos a Él porque queremos más de Él. Hermano, esto no es toda la iglesia. Hay más de Dios. Hay más de la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay más, pero solo está disponible para aquellos que tienen hambre y sed por la presencia de Dios. Pero si nos conformamos, es como un pequeño pez. Se ven tan bonitos en una pecera, hermano. Pero si pudiéramos preguntarle a ese pez, es el pez más infeliz de la tierra, porque no nació para estar en una pecera. Nació para estar en los lagos, en los océanos. Y ahí los tenemos. Es como tener a un elefante en un circo. Ahí está el elefante. Pero si él pudiera decirnos, él no fue creado para eso, sino para las praderas, para los valles y las montañas. Es la realidad. La vida cristiana no es simplemente, hermano, venir de domingo a domingo. La vida cristiana es una experiencia real y genuina en la vida de cada uno. Vivirla en la familia, disfrutarlo, amarlo, deleitarse en la presencia de Dios. Vivir en esa plenitud. De esto se trata la palabra. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, miren lo que dice Pablo. ¿Quieren tener más de Dios? Entonces Pablo dice, leamos Romanos capítulo 8, verso 5, miren lo que dice. Porque los que viven conforme a la carne se llama aquellos deseos del mundo. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu
es vida y paz. Pues la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes, le está hablando a la iglesia, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Cómo sé si mora en mí? Bueno, el fruto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué profunda estas palabras, hermano. Pablo le está diciendo, ese precioso Espíritu Santo que vino cuando Jesús se bautizó, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, vino en una forma de palomita y puso sus piecitos sobre el hombro de Jesús. Esa palomita, hermano, ahora no pone los pies sobre una iglesia contaminada, no pone los pies sobre alguien que vive en el pecado. Podemos vivir y clamar al Espíritu Santo, pero si seguimos viviendo en el pecado y en los deleites de este mundo, la palomita del Espíritu Santo no va a poner sus pies sobre nosotros. Ellos vienen sobre un corazón humilde, sobre un corazón que honra y glorifica a Cristo. No hay otra forma. No podemos tener todo si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos nada. Nada. El día vendrá cuando estemos en medio de una necesidad y clamemos al cielo, Padre Celestial, ayúdame, tengo esta grave necesidad. ¿Y qué va a ocurrir? Hermano, el cielo será como de bronce. Lea el libro de Malaquías y se lo voy a dejar de tarea hoy. El libro de Malaquías, dirigido a la iglesia, a los padres de familia, y le dice, viene el día, ustedes se preguntan por qué no me manifiesto a ustedes, le dice Dios. ¿Saben por qué? Van a llenar el altar de lágrimas, van a venir a llorarme aquí, y de cierto dice, no lo voy a oír. ¿Por qué? Porque has sido desleal con la mujer de tu juventud. Porque has traído una ofrenda que ni siquiera el rey de tu pueblo la recibe. Has traído lo enfermo, lo cojo, lo que no sirve, lo has traído. Por eso no te escucharé. Dios es celoso. No hay cosa más aterradora que ignorar la presencia del Espíritu Santo. Mire, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Juan capítulo 16, 2 versículos, 7 y 8. Ya está aquí cerca de Getsemaní. Ya pasó aquí lavado los pies. Ya está en Getsemaní. Está a punto de morir el Señor. Y oiga lo que les dijo a los discípulos. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Y si yo me voy, se los enviaré. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo dice, yo tengo que irme porque voy a enviarle otro igual que yo, y va a traer y me va a glorificar a mí. Les va a instruir, los va a consolar, los va a fortalecer, los va a llenar de su gracia y de su paz. Tienen que recibirlo como hijo. Esta es la gran promesa. Leamos, hermano, Juan 16, versículos 13 y 15. Apenas estoy en la introducción y el tiempo se acabó.
Juan 16, 13 al 15. Oiga lo que dice. Jesús, hablando las palabras de Jesús, en el final, después de Getsemaní, en Getsemaní diciendo, y cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se los hará saber. ¿Usted cree que entendieron eso? Les pasó por aquí, hermano. No sabían nada de eso. Tuvo que repetírselos en Hechos capítulo 8, 1:8. Vayan a la montaña, vayan a orar. No se vengan de ahí hasta que no oren. 500 subieron. 380 dijeron, no, yo tengo que ir a hacer cosas a la casa. He dejado los frijoles en el fuego. Y se fueron de regreso. Pero 120 dijeron, no, Él dijo que lo esperáramos. Sigamos orando, sigamos orando. Y un día el cielo se abrió. El cielo se abrió y empezó un terremoto. Y el Espíritu Santo vino, los conmovió tanto que hablaron en nuevas lenguas. Ese Pedro que había negado a Jesús ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora podía él pararse y dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque le dijeron, ya no prediques en ese nombre. ¿Qué? Ahorita voy a pasar por todo West Valley a predicar. Y si me alcanzan los pies, llego hasta Harriman. Nadie lo podía detener, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Se presentaban los enfermos y los sanaban. Oye, hermano, oramos por los enfermos y se nos mueren. Esto tenemos que tener el poder de Dios. Pero tenemos que conocer al Espíritu Santo. En primer lugar, el propósito del Espíritu Santo es, todo es para la gloria de Dios. No es para la gloria del hombre. No es que venga un hombre aquí y empiece, hermano, a tirar gente a la... No, los tiran al piso y se levantan peor que antes. No, no se trata de eso. No se trata de que el pastor, mire, va a venir fulano, el pastor, hermano, y cobra $200 la entrada. Estamos locos. El único que merece gloria aquí se llama Jesucristo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No podemos darle gloria al hombre. Maldito el hombre que pone el hombre su confianza. Eso dice el libro de Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios solamente. Hermano, los ministros hemos sido llamados aquí no para enriquecernos, no para ser famosos, no para tener 10,000 seguidores en las redes sociales. Hemos sido llamados con un solo propósito: exaltar al único que merece adoración. Se llama Jesús. Nosotros somos polvo, somos nada. Él es todo. También el Espíritu Santo nos ayuda a revelar los misterios de la Biblia. Son los misterios. No entiendo. El Espíritu Santo nos enseña lo que son los misterios de la Biblia. Nos da poder para las batallas espirituales. Es el Espíritu de Dios el que nos da ese poder. Su principal propósito es formar a Cristo en nosotros. Formar a Cristo. Que cada vez se pueda ver Cristo en nosotros. Pero hermanos, tenemos tantos años de ser cristianos y seguimos la misma cosa. Seguimos batallando con lo mismo. Porque no hemos conocido el poder del Espíritu Santo, que es formar a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo lo forma? Por la palabra. La palabra de Dios viene, la toma el Espíritu Santo y la pone en nuestro corazón. Y ahí va formando a Cristo. Ese es el principal propósito. El Espíritu de verdad nos conduce siempre a dar gloria a Cristo.
La pregunta que tenemos hoy, hermano, es: ¿tienes la seguridad de que el Espíritu Santo mora en tu vida? Pregúnteselo a su vecino. Oye, el pastor está hablando contigo. ¿Tienes la seguridad? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Te da igual? ¿O sientes peso por haber ofendido a Dios? Y dices, no estoy haciendo bien, no estoy haciendo lo correcto. Perdóname, Señor. Eso el Espíritu Santo te está llevando, te está corrigiendo, te está disciplinando hasta buscar a Dios. Otra pregunta, hoy el otro pregúntale al otro. Ahora te toca a ti. ¿Estás mostrando frutos del Espíritu Santo en tu vida y en tu familia? ¿Verdad que no le contestó? ¿Y cuál es el fruto? ¿Estás pensando en mangos, en aguacates o qué? No, el fruto está en Gálatas capítulo 5. Hay amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Hay paciencia en ti? ¿O eres siempre el mismo de siempre? Pero vas a la iglesia, pero nadie sabe que hay algo en ti. ¿Estás consciente de que el Espíritu Santo permanece contigo en todo momento? ¿Estás consciente? Cuando tratas a tus hijos, cuando tratas a tu esposa, en tu trabajo, ¿está el Espíritu Santo contigo? ¿O te sale toda clase de grosería, culebras y alacranes por la boca? Dígale a su vecino, yo creo que el pastor está hablando de ti ahora. ¿Está sucediendo eso? Allá hay un fruto del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo no puede venir a un corazón endurecido que se deleite en el mundo. Jamás vas a conocer la vida espiritual sin la presencia del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te guiará a la vida eterna y a la bendición de Dios. Solo hay Dios, solo es el Espíritu de Dios. Hermano mío, esto no es todo el Espíritu. Usted piensa que Cristo murió en la cruz del Calvario solo para tener una iglesia divertida, para tener buenos músicos aquí. Para eso murió Cristo. Su sangre carmesí derramada en la cruz del Calvario es para tener un grupo de líderes y apóstoles famosos, llenos de dinero, que andan viajando en sus propios aviones. Para eso murió Cristo. Esa muerte en la cruz del Calvario es para aquellos que se humillan delante de Dios y dicen, yo quiero más de ti, Señor. Solo hay una manera de vivir en este mundo. Es cuando tú le das gloria a Cristo. No hay otra manera. ¿Sabe que Cristo mismo conoce el sufrimiento? Él sabe lo que sufrimos. ¿Por qué? Él no dice en el cielo, ay, te mando ayuda. No. Jesús hizo esto. Él vio el sufrimiento humano, el dolor, la angustia, la tristeza, la depresión. Vio lo nefasto que el pecado hizo en el ser humano. ¿Sabe qué hizo Dios? Se hizo parte del sufrimiento. Él no dice, hey, salgan de ahí. No, Él se metió junto con nosotros en el sufrimiento. En medio de la tormenta, Él está con nosotros. Porque Él nos ama de esa manera. Yo voy a estar contigo. Aunque andes en el mar, en el agua, no te ahogarás. Aunque el fuego venga sobre ti, no te quemarás. Yo estaré contigo. ¿A cuántos de nosotros podemos testificar que si no hubiera sido por Dios, hermano, ahorita estaríamos una bonita lápida en un cementerio? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros hemos sido guardados de un accidente, hermano? ¿Ah? De una enfermedad. Somos sobrevivientes del COVID. ¿Cuántos se fueron ya? Y aquí estamos nosotros. ¿Para qué? Para divertirnos. Para decir que vengo a la iglesia el domingo, aunque el culto comienza a la 1, pero llegamos a la 1:30. ¿Para eso? No, Cristo no murió para eso. Solo hay una manera de vivirlo, y es vivirlo a los pies del Señor.
y darle gracias, Señor, gracias. Gracias porque me libraste de las selvas donde he pasado. Me has librado de las garras del enemigo. Me has librado, Señor, y aquí estoy. ¿Para qué? ¿Para disfrutar el mundo? ¿El placer del mundo? ¿Para eso murió Cristo? No. Es para que podamos vivir la vida. Y nos dio una familia para disfrutarla. Una familia para que sean de bendición. Que comamos. Este momento significa que el Señor está a la mesa con nosotros. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. ¿Qué hizo Él? Lo dio todo en la cruz. Murió en la cruz. ¿Sabe por qué dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque nunca se habían separado y el pecado nuestro iba sobre Él. ¿Sabe por qué dijo Jesús, Padre, por qué me has abandonado? Para que tú y yo no lo digamos el día que estamos en medio de la tormenta. Para que digan, Señor, gracias porque estás conmigo aquí. Y porque tú vas a ayudarme a salir de esta prueba. Tú me vas a dar la sabiduría, el poder para no caer en garras del enemigo. Eso es la promesa. Y nos dice, hijo, siéntate a mi mesa. Padre, te damos gracias porque nos haces partícipes de tu naturaleza divina. Ayúdanos a entender la profundidad de este sacrificio. Ese momento en el cual tú nos invitas a tu mesa y partes el pan y nos diste el pan como un alimento maravilloso espiritual que aún viene y sana nuestras heridas. Si alguien aquí dice, yo tengo mucho que agradecerte, Señor, ayúdame a conocer al Espíritu Santo que tú enviaste. Ayúdame a honrarte, Señor. Ayúdame a bendecir tu nombre, porque yo soy necesitado de ti, Señor. Padre, yo te doy gracias, porque un día te revelaste a mí. Un día me diste ese camino nuevo y vivo. Un día me enseñaste que no hay otro camino, solo hay un único camino. El único camino es Cristo, la única verdad y la única vida que tú puedes dar. Enséñame a que yo pueda ser un fruto y un testimonio verdadero de tu amor. Padre, gracias te doy en el bello nombre de Jesús. Padre, como ministro de tu palabra, como ministro de Jesucristo, yo bendigo esta congregación. Bendigo cada familia aquí representada. Que tu paz, tu gozo, tu prosperidad venga sobre cada uno de ellos. Que sus corazones sean dóciles para ti. Yo quiero bendecirlos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús, sean bendecidos y que la gloria de Dios repose sobre ustedes. En Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice un buen amén. 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 Salúdese, hermano, antes de irse. Su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.